Hola a todos, en esta oportunidad estamos con André Velázquez Tito, que es un periodista y magíster en comunicación por la Universidad Jaime Bausati Meza. Él tiene un diplomado en lo que es gestión pública por la Cámara Latinoamericana de Comercio y actualmente es estudiante de Derecho en la Universidad San Ignacio de Loyola. La noticia que vamos a abarcar ahora es sobre el virtual alcalde de Lima Metropolitana en las últimas elecciones municipales y regionales 2022. Bien, conociendo que el actual alcalde electo de Lima, el señor Rafael López Aliaga, ganó por la mayoría de votos que obtuvo en distritos céntricos y de nivel socioeconómicos altos como Miraflores, Santiago de Surco, San Borja, entre otros, ¿por qué cree usted que obtuvo aceptación en aquellos distritos y no en distritos ubicados en los conos de Lima? Buenas tardes, Cristian. Gracias por la invitación. Mira, esos distritos de Lima se han definido hace mucho tiempo como plazas para derechistas, para conservadores, para liberales, en materia económica sobre todo, y para reaccionarios. Entonces, en ese sentido, la cuestión es bastante clara. Siempre Lima ha tenido esa tendencia, sobre todo esas zonas, Miraflores, Barranco, San Isidro, Lince, Jesús María, siempre han tenido esa tendencia a votar por cierto sector de derecha o de centro derecha también. Pero ha surgido una radicalización a raíz de las últimas elecciones presidenciales que hemos vivido. Entonces, yo creo que eso ha aumentado aún más esa brecha que había. Le ha dado un aire de radicalismo a esos sectores debido a que las elecciones las ganó pues un presidente que viene con un partido de una ideología de izquierda bastante notoria, ¿no? Que no es una izquierda progresista, por así denominarlo, sino es una izquierda de la vieja escuela, no es una izquierda vanguardista, es una izquierda más de antaño, más reaccionaria en ese sentido, más extremista. Entonces, yo creo que por eso se han dibujado las brechas y las personas que han estado indecisas en estas zonas, los microgrupos sociales que han estado indecisos en estas zonas, han decidido optar por votar hacia un representante de quizá una derecha más reaccionaria y ultraconservadora, como en este caso lo es Rafael López Aliaga, que hace poco él manifestó eh, claras intenciones con llevar a cabo un proceso de jefatura desde la alcaldía con mucho sesgo ideológico, en el sentido de que él es un profeso defensor de cuestiones como estandartes pro vida, cuestiones como la reducción de premisas a favor del feminismo, entre otras cosas, ¿no? Entonces yo creo que esas zonas han sido mucho más pragmáticas y ese pragmatismo se ha visto reflejado en las votaciones, ¿no? Y que es parte también de la propia decadencia de la ciudad de Lima. Claro, eso se vio tan reflejado ahora último, donde López Aliaga, o sea, obtuvo tan solo un 26% de los votos, a comparación de las anteriores elecciones, donde Jorge Muñoz llegó al 36% y Luis Castañeda Locio al 50%. Ellos obtuvieron una amplia diferencia con sus más cercanos perseguidores. O sea, ¿a qué se debe ello ahora? Es que yo creo que habría que, para entender este fenómeno, habría que retroceder un poco en el tiempo, ¿no? Yo creo que es producto tanto del descrédito de los políticos sumado a todo lo ocurrido en la campaña electoral anterior. Y también cómo Castillo llegó a Palacio de Gobierno dentro de un contexto en el que, por ejemplo, la derecha reclamaba que hubo no hubo un proceso adecuado o idóneo, no hubo un proceso legal en las votaciones. Entonces, todo este contexto tan delicado ha fragmentado mucho a la población. El mismo contexto de la COVID-19, de la pandemia, eh, una crisis económica
quizá como no la hemos tenido en 20 años. Entonces, yo creo que todo ha sumado para que la población se fragmente y pueda tener o llegar a un hartazgo de la política. Entonces, esta ciudadanía se ha visto en una encrucijada terrible y, valgan verdades, los debates han servido muy poco para esclarecer las ideas de los políticos que ha postulado a la alcaldía. Actualmente yo considero que los políticos no responden a intereses de la ciudadanía, sino responden a sus propios intereses. Y es en ese sentido una gran desventaja que tienen ellos para con sus votantes. Es por eso que eh, ha habido, a comparación de elecciones anteriores, un porcentaje minúsculo del primero, del segundo, del tercero y del cuarto. Ya ni qué decir de los otros competidores, ¿me entiendes? Claro. Entonces, se debe a una suma de muchos factores, como te digo. El contexto tan delicado, haber salido recientemente de una pandemia, el contexto económico también tan difícil, el contexto político y el hartazgo de la ciudadanía con respecto a la corrupción con las vacunas en el anterior gobierno. Hemos tenido 4 gobiernos en estos últimos años, 2 congresos. Ha sido terrible todo lo que hemos vivido, ha sido caótico. Entonces, yo creo que eso se ha visto reflejado también en las urnas y en cómo las personas han ido a votar con esa sensación de desgano, de incertidumbre, de tener que ir a votar por obligación pecuniaria. Entonces, son muchos factores que han derivado en que estas elecciones puedan darse estos resultados tan fragmentados entre uno y otro. Y también que los partidos políticos en los últimos años, pues, han perdido el crédito, el poco crédito que les quedaba porque sus miembros pasan fácilmente de un partido a otro. Una persona que pertenece o que milita por Fuerza Popular, ahora milita por Renovación Popular. Una persona que antes militaba por Juntos por el Perú, ahora milita en otro partido. Y así van sucesivamente el camino. Entonces, el poco crédito que los ciudadanos tenían para con ellos, lo han perdido por completo. Entonces, eso se ha visto reflejado en las últimas votaciones. Justo hablando de eso, en el año 2020 también el Partido de Solidaridad Nacional, o sea, decide cambiar el nombre, pasándose a llamar ahora lo que es Perú Podemos, partido fundado por el señor Rafael López Aliaga. ¿Crees que este cambio ha sido clave para que gane las elecciones municipales de Lima? ¿O por qué? No fue Podemos, pasó de llamarse Solidaridad Nacional a llamarse Renovación Popular. Y yo creo que en parte sí, ha servido mucho porque es como si Solidaridad Nacional se hubiese puesto una máscara, un maquillaje, ¿no? Porque era un partido muy deteriorado ya, con muchas críticas por parte de la ciudadanía y con investigaciones por corrupción hacia su líder, que en ese entonces era el señor Castañeda Locio, que pues denotaban la cantidad de problemas que había dentro del partido, ¿no? Y de la pésima gestión que había llevado a cabo anteriormente como alcalde de Lima. Entonces, yo creo que el cambio a Renovación Popular y el cambio de color también, que Solidaridad Nacional se caracterizaba por el color amarillo, ese cambio que gestionaron a color celeste, entonces yo creo que ha sido un gran significante en ese sentido y ha ayudado al partido a poder tener más apertura con las personas, mayor aceptación con la ciudadanía. Es por eso que han ocupado tantos puestos en diferentes distritos de Lima. Ahora en estas elecciones han ganado diferentes distritos de Lima, lo cual es sorprendente, dado que si bien ha habido un cambio de imagen, ha habido un cambio de logo, ha habido un cambio de color y de nombre, los personajes políticos siguen siendo los mismos. Rafael López Aliaga en Solidaridad Nacional. Entonces, y sus allegados también pertenecían
al mismo círculo político. Sí, eso no ha variado mucho que digamos. Sin embargo, las personas, las personas sobre estos temas, pues piensan que Rafael López Aliaga es un outsider, como él mismo se ha denominado en diferentes No, ocasiones, ¿no? no. Que él viene desde el sector empresarial para cambiar la política, para modificarla, para rejuvenecerla, cuando a decir verdad, este señor lleva mucho tiempo en la política peruana. No es su presencia en la política peruana, no es reciente. Es más, perdió las elecciones pasadas Claro. en las que se postuló para presidente. Así que yo creo que lo que ha buscado Aliaga es llevarse un premio consuelo, ¿no? En estas elecciones él ha tratado de ubicarse en un lugar donde pueda sacar mayor provecho al Estado, ¿no? Entonces, bueno, la jugada ha sido muy buena en ese sentido, ¿no? Ha ayudado a Solidaridad Nacional, que ahora se llama Renovación Popular, tener mucha fuerza política dentro de la alcaldía de Lima, dentro de distritos no solo de Lima metropolitana, sino también de Lima provincia, no Lima provincia. Así que yo creo que en ese sentido ha sido una buena estrategia de marketing, ha sido una buena estrategia de marketing político y ha sido una buena estrategia también el hecho de sumar ciertas ideas conservadoras en ese sentido, porque hay muchos distritos que todavía colindan con esas ideas. El hecho de no estar a favor del aborto, no estar a favor de políticas feministas, no estar a favor de la comunidad LGTB, le ha ayudado a Renovación Popular a poder tener más adeptos. Otro se decía que el factor de lo que cambió el partido de nombre es por lo que en las últimas elecciones congresales extraordinarias que hubo en 2020, es que ningún candidato al Congreso ganó por Solidaridad Nacional. ¿Crees que eso haya sido el motivo también? También, en gran parte, como te digo, el partido estaba muy golpeado por las acusaciones contra su principal líder y sus allegados. Entonces, Solidaridad Nacional pasó de ser un partido político que copaba mucho poder dentro de la esfera política a ser un partido pues bastante endeble, muy famélico. Entonces, yo creo que ese cambio le ha venido de perlas, le ha venido de maravillas, porque ha logrado eh, grandes cosas que no hubiese conseguido si se hubiese quedado con el mismo nombre, con el mismo logo, con el mismo color, porque la gente identifica más que nada por eso, ¿no? Quizá las personas no conozcan mucho los nombres, pero identifican los partidos, identifican los colores, identifican los símbolos. Entonces, yo creo que ha habido mucha estrategia de marketing político allí en medio de esta transformación de Solidaridad Nacional. Y se debe también a que un sector de la población hoy en día se ha plantado con un fuerte o con un acérrimo sesgo ideológico con tendencia a la derecha. Eso también ha ayudado muchísimo porque Renovación Popular tiene mucha gente de ese corte, ¿no? De una derecha más reaccionaria y conservadora en ese sentido. Por ejemplo, no es un partido como Avanza País, que si bien también es de derecha, es un partido más liberal, es un partido mucho más abierto al diálogo, mucho más abierto al consenso, no. Renovación Popular ha marcado muy bien la pauta de no consensuar, de no dialogar, de mantenerse como un grupo reaccionario frente a otros partidos políticos, frente a otros grupos políticos. Sí, por eso. Ahora, además, dentro de sus propuestas, el señor López Aliaga mencionó que hará de Lima una ciudad donde habrá cero delincuencia, cero corrupción, cero hambre, indicando ante ello todo que Lima será una potencia mundial. ¿Será posible realizar todo esto en 4 años de gestión? Mira, es hasta de cierta manera cómico, diría yo, que Aliaga haya hecho este tipo de proposiciones. El señor Aliaga ha ofrecido cosas
que no se pueden realizar, ¿no? No sé si por desconocimiento de las funciones que él tiene o quizá por el desconocimiento del accionar gubernamental que pueda tener sobre el municipio, ¿no? Y cómo éste se gestiona. Entonces, o quizá por error de sus asesores, o no, o quizá lo hayan asesorado de forma adecuada, pero el señor López Aliaga se caracteriza por su terquedad, se caracteriza por su eh, posición muy minúscula frente al diálogo. Entonces, yo creo que es una persona muy difícil de tratar en ese sentido. Quizá por eso haya hecho este tipo de promesas, este tipo de propuestas que dejan entrever la calidad de la persona que ha llegado a ocupar el sillón de la alcaldía de Lima. A veces comienzo a hacer un símil entre los personajes políticos como Aliaga, como Resti, y pareciera que son personajes sacados o prestados de programas cómicos o de concursos de televisión en señal abierta. Eh, Uno siempre espera que los funcionarios públicos, sobre todo los que dirigen la nación, pues sean personas muy doctas, ¿no? Quizá no tecnócratas, pero al menos personas que tengan el sentido común bien desarrollado. Sin embargo, no es el caso del señor Aliaga. Y él promete y promete y promete cosas que no va a poder cumplir, no solo porque eh, por ejemplo, decir que va a haber cero delincuencia es una utopía absoluta. Decir que va a haber cero corrupción es absolutamente una quimera, porque son problemas estructurales, son problemas sistémicos que no solo son difíciles de combatir desde la alcaldía de Lima, sino que incluso desde poderes como el ejecutivo o el legislativo son la, la, es muy complicado el nivel de, de combate hacia estos fenómenos que dañan el Estado, que dañan a la sociedad, y el Estado no encuentra los mecanismos adecuados para poder combatirlos. Entonces, ya te vas dando cuenta mediante las aseveraciones que hace el alcalde Rafael López Aliaga, de las formas que él maneja, ¿no? Y de el nivel intelectual que él tiene, que cree poder realizar funciones que no le competen desde el sillón de la alcaldía. En ese sentido, no es el primero que lo hace, tampoco será el último. Creo que la mayoría de políticos se caracterizan por eso, por prometer cosas que al final no pueden cumplir. Pasó mucho con Toledo, pasó mucho con Humala, pasó mucho con Alan García. Entonces creo que es un problema que permea a todos los políticos peruanos. Es muy complejo tratar de querer disminuir estos fenómenos que hieren a la población mientras tú tienes problemas de deudas con la SUNAT, mientras las empresas que tienes, por ejemplo, en el caso del señor Aliaga, en Cusco, pues tienen un problema socioeconómico muy grande. Entonces, partiendo desde allí, partiendo de sus problemas como empresario en el sector privado, uno puede ver que ni siquiera ha podido resolver como dueño o como jefe o como gerente de esos problemas dentro del sector privado. Imagínate intentar resolver problemas más endémicos, más grandes, problemas generales como la corrupción, como la delincuencia de manera o mediante la gestión pública. Es una quimera, es una absoluta quimera. Claro. Y No logro escucharte, Cristian. ya, ahora sí, no, se está yendo mi línea. Ya, y por último, te quiero preguntar, o sea, lo que él mismo dijo, que él se niega a dialogar con el presidente.
se niega a entrar en un diálogo en la cual no sé si sería tan perjudicial eso para la capital. Por supuesto que es perjudicial, porque incrementa la inestabilidad política. Actualmente vivimos una inestabilidad sin precedentes. Desde que asumió Castillo el cargo, ha habido una riña o una disputa permanente entre el Ejecutivo y el Legislativo. No, dentro de la ciencia política, nosotros nos regimos por la teoría de separación de poderes de Montesquieu, que es un filósofo y jurista francés que escribió el libro El espíritu de las leyes en 1748. ¿Qué es lo que expone en el espíritu de las leyes o en qué consiste esta teoría de separación de poderes? En que tanto poder ejecutivo como legislativo y judicial son poderes autónomos. Eh, Sin embargo, a pesar de la autonomía que tienen, estos deben de actuar en consenso, en cohesión, en beneplácito de la ciudadanía. Pero al parecer, nuestros queridos políticos peruanos no tienen eso presente, porque ellos pareciera que ponen en primer lugar sus propios intereses, en vez de los intereses de la ciudadanía, y es por eso que actúan de espaldas a ella y están en constante riña, en constante disputa y no logran consensos entre sí que debieran lograr para el adecuado desarrollo de este país. Entonces, a esas peleas, a esas riñas, a esas disputas, sumarle ahora las aseveraciones del nuevo alcalde de Lima, me parece me parece muy imprudente porque altera aún más la situación caótica que ya estamos viviendo. Entonces, en este momento crítico en el que se encuentra el país en términos políticos, económicos y sociales, que llegue a la alcaldía una persona que en vez de traerle tranquilidad a la población, que en vez de traerle sosiego a la ciudadanía, incrementa aún más la inestabilidad, me parece tonto, me parece una manifestación muy fuera de lugar, ¿no? Yo creo que este señor a menudo hace aseveraciones desproporcionadas totalmente. Me gustaría, sé que da pie para ello, pero hacer una reflexión en ese sentido, porque vivimos un momento crítico actual que tiene un origen mucho más antiguo. Creo que el desafío ahora es tratar de entender la dimensión que existe detrás de todo este problema. Hay una dimensión que considero que viene de mucho más atrás y que en algún momento deberíamos intentar eh, o plantearnos cambiarla, porque si no vamos a caer en la inocencia de creer que este es un cuento que debe explicarse de los personajes, como Aliaga, como Castillo, como los congresistas. Entonces, va más allá. Yo creo que en realidad estos personajes son menos importantes que la trama y que finalmente los personajes sido interpretado de manera semejante por diferentes actores, por diversos actores. Entonces, los Aliagas pasan, los Fujimoris pasan, los Castillos pasan, pero sigue dibujándose la misma trama, el mismo problema. Por ende, puedo aseverar que el problema es sumamente estructural y en ese sentido es lo que debemos cambiar. La estructura es la que está mal, la estructura es la inadecuada. Si nosotros tuviésemos mejores representantes políticos o si pudiéramos elegir como ciudadanos de forma responsable, entonces tendríamos la posibilidad de detener lo que parece una caída sin precedentes hacia un abismo que es hacia donde se dirige este país si la situación continúa como se está llevando a cabo, donde el nuevo alcalde de Lima está peleado con el presidente está peleado con el nuevo alcalde de Lima, y el nuevo alcalde de Lima tiene oposición por parte del Congreso, y el presidente tiene oposición también por parte del Congreso, y el Congreso está peleado con el Ejecutivo, y donde encuentras a un poder judicial mermado, un poder judicial
famélico, un poder judicial que solamente actúa bajo los intereses que tiene cuando decide intervenir en la política peruana. A eso se le denomina una politización de la justicia. Entonces, dentro de todo este marco tan caótico que se tiene, yo creo que deberíamos replantearnos el hecho de poder ayudarnos unos a otros en tratar de detener esta caída que parece ser inminente. Claro. Muy bien, eso sería todo. Muchas gracias, André, por la entrevista que te acabo de brindar. Gracias a ti, Cristian, gracias a ti por la invitación. Gracias.